Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos relacionados con la suma de los n términos de una progresión geométrica. En un video anterior dedujimos esta fórmula para poder calcular la suma de los n términos de una progresión geométrica. Vamos a ver a continuación ejemplos donde vamos a tener que emplearla. Comencemos entonces. Tenemos dos sucesiones, las cuales nos piden verificar si son progresiones geométricas. De ser así, calcular para la primera la suma de los 10 primeros términos y para la segunda la suma de los 20 primeros términos. ¿Cómo verificamos que estamos frente a una progresión geométrica? Vamos a dividir a cada término entre el anterior y si el resultado siempre es el mismo, o sea que tenemos una razón común, vamos a estar frente a una progresión geométrica. Comencemos entonces. Vamos a dividir a un cuarto entre un medio. Podemos utilizar ley de oreja o pocillo, o sea, vamos a multiplicar a 1 por 2 y a 4 por 1. 1 por 2 va a ser el numerador 2 y 4 por 1 el denominador, que es 4. Simplifiquemos. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. El resultado de la división es un medio. Vamos ahora a dividir a un octavo sobre un cuarto. Procedemos de forma similar. 1 por 4 y 8 por 1. 1 por 4 es 4, 8 por 1 es 8. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2. Tenemos un medio. Ahora vamos a dividir a un 16avo entre un octavo. 1 por 8 y 16 por 1. 1 por 8 es 8 y 16 por 1 es 16. Octava de 8, 1. Octava de 16, 2. Nuevamente un medio. Como siempre obtuvimos un medio, entonces estamos frente a una progresión geométrica. Vamos ahora entonces a emplear esta fórmula para poder calcular la suma de los 10 primeros términos. Recuerden, esta fórmula solo se puede emplear si estamos frente a una progresión geométrica. Veamos entonces cómo sería. La fórmula nos exige conocer a sub 1, también nos exige conocer la razón y n. Nosotros a sub 1 sabemos que es un medio porque es el primer término de la progresión. Entonces vamos a escribirlo. A sub 1 es un medio. Ahora, la razón la acabamos de calcular, es un medio. ¿Y quién es n? Como estamos hablando de la suma de los 10 primeros términos de la progresión, entonces n es 10. Calculemos s sub 10. S sub 10 es igual a sub 1, o sea, a un medio que multiplica a 1 menos la razón a la n, o sea, un medio a la 10. Y esto lo vamos a dividir sobre 1 menos la razón, o sea, 1 menos un medio. ¿Qué tenemos? Un medio que multiplica a 1 menos un medio a la 10. ¿Cómo elevamos esta fracción a la 10? Numerador a la 10 y denominador a la 10. Recordemos, la potenciación es distributiva frente a la división. 1 a la 10 es 1 y 2 a la 10 es 1024. Necesitamos emplear una calculadora para poder llegar a este tipo de resultados. Ahora aquí tenemos 1 menos un medio y 1 menos un medio es igual a un medio. ¿Por qué? Lo pueden hacer por acá. Tenemos 1, se puede escribir como 1 entre 1, menos un medio tenemos 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, menos 1 por 1. Recuerden, multiplican denominador con denominador, luego realizan este producto en cruz. Esto lo pueden hacer cuando tienen dos fracciones. Entonces 1 por 2, 2, 1 por 1, 1 y la operación es menos. Entonces 2 menos 1, ahí está el 1 y tenemos el denominador que es 2. Podemos simplificar un medio y un medio. ¿Qué nos queda? 1 menos 1 sobre 1024. Podemos escribir aquí un 1 y operamos de forma similar. Vamos a tener que s sub 10 es igual a 1 por 1024 es 1024. Multiplicamos denominadores. Ahora producto en cruz. 1 por 1024 es 1024 menos 1 por 1 que es 1. Y 1024 menos 1 es 1023. Y tenemos de denominador 1024. Esto que tenemos aquí es el resultado de sumar los 10 primeros términos de esta progresión. Veamos ahora qué sucede con esta segunda sucesión. Procedemos de forma similar. Vamos a dividir a cada término entre el anterior. Si el resultado es el mismo para cada una de las divisiones, entonces estamos frente a una progresión geométrica. Tenemos menos 1 dividido entre un tercio. Aquí podemos poner un 1 para que podamos emplear la ley de oreja o pocillo. Recuerden que menos 1 entre 1 es lo mismo que tener el menos 1 que originalmente allí habíamos escrito. Entonces 1 por 3 y 1 por 1. Pero antes ley de signos. Menos por más.
nos da menos. 1 por 3 es 3 y 1 por 1 es 1. Tenemos que esto es igual a menos 3. 3 entre 1, allí está el 3. Vamos ahora a dividir a 3 entre menos 1. Ley de signos, más por menos da menos y 3 entre 1 nos da 3. Nuevamente obtuvimos menos 3. Vamos escribiéndolos acá. Y ahora vamos a dividir a menos 9 entre 3. Menos por más nos da menos, 9 entre 3 nos da 3. Otra vez obtuvimos menos 3. Por tanto, esta es una progresión geométrica. Podemos emplear esta fórmula para calcular la suma de los 20 primeros términos. Veamos entonces cómo sería. Necesitamos a sub 1, la razón y a n. A sub 1 en este caso es 1/3, que es el primer término de la progresión. R es menos 3, lo acabamos de encontrar. Y n es igual a 20 porque nos están pidiendo los 20 primeros términos. S sub 20 en este caso es igual a 1/3, que es a sub 1, que multiplica a 1 menos la razón, menos 3 elevado a la 20. Mucho cuidado. Como la razón es negativa, entonces la vamos a escribir dentro de un paréntesis. Luego vamos a tener 1 menos la razón en el denominador, o sea, 1 menos menos 3. Nuevamente, como la razón es negativa, la escribimos dentro de un paréntesis. Aquí tenemos 1/3 que multiplica a 1 menos. ¿Cuánto es menos 3 a la 20? Como este es un número negativo y lo estamos elevando a una potencia par, entonces el resultado es positivo. Y luego lo único que nos queda es encontrar cuánto es 3 a la 20. Para ello empleamos una calculadora. Obtenemos 3.486.784.401. Y este producto lo vamos a dividir sobre 1 menos la razón. Ley de signos, menos por menos, tenemos más. 1 más 3 es 4. Si empleamos una calculadora para multiplicar 1/3 por esta diferencia y luego dividir entre 4, obtenemos que la suma de los 20 primeros términos es menos 290.565.367. Nosotros redondeamos para no dejar decimales. Veamos el último ejemplo. Nos dan los siguientes datos sobre una progresión geométrica, que la suma de los 7 primeros términos es 0.111111, que la razón es 0.1 y nos piden encontrar el segundo término de la progresión. Miremos qué se tiene cuando tenemos esta fórmula. Tenemos la suma, tenemos n que es 7, tenemos la razón que es 0.1. ¿Qué es lo único que no tenemos? El primer término. ¿Y qué tiene que ver el primer término con el segundo? Recordemos esto que vimos en un video anterior. A sub n para una progresión geométrica es igual a sub 1 que multiplica a la razón a la n menos 1. De hecho, en este caso basta con que encontremos a sub 1 y lo multipliquemos por la razón. De esa forma vamos a obtener a sub 2. Miren, si aquí n es 2, tenemos 2 menos 1, nos queda r a la 1, o sea, multiplicar por la razón, simplemente. Veamos entonces cómo podemos encontrar a sub 1. Sustituyamos lo que tenemos aquí en la fórmula. Punto 1, 1, 1 son 7 unos. Entonces aquí tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Esto igual a 1 menos la razón, que es 0.1 elevado a la 7. N, y voy a escribirlo por aquí, en este caso es 7 porque nos están dando S sub 7 y esto lo vamos a dividir sobre 1 menos la razón, 1 menos 0.1. Recordemos que obviamente aquí está nuestra incógnita, por eso lo dejé para el final, para que lo escribamos en otro color. Este es A sub 1. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a despejar A sub 1 utilizando transposición de términos. Este 1 menos 0.1 que está dividiendo completamente a esto que tenemos aquí pasa a multiplicar a este lado y 1 menos 0.1 a la 7 que está multiplicando a sub 1 pasa a dividir. Entonces finalmente a sub 1 a que es igual 1 menos 0.1 que pasa a multiplicar a 0.111111 y esto dividido sobre 1 menos 0.1, todo esto elevado a la 7. El resultado de estas operaciones, si ustedes lo realizan allí en sus casas utilizando una calculadora, es finalmente que A sub 1 es igual a 0.1. Y ya que tenemos al primer término, ¿cómo encontramos al segundo? El segundo término va a ser igual al primer término, que es 0.1,
multiplicado por la razón, y la razón es 0.1. Recuerden, si utilizamos esta fórmula tenemos el primer término por la razón elevado a la n-1. Como n es 2, 2 menos 1 es 1, tenemos 0.1 elevado a la 1. No necesitamos escribirlo. Entonces 0.1 por 0.1 nos da 0.01. Este es el segundo término de la progresión geométrica que tiene como suma de los 7 primeros términos 0.11111111 y razón 0.1.